Que otra vez más podemos compartir estos temas que, como son la libertad de expresión, la libertad religiosa, libertad de convicciones, son temas a veces complejos, como bien se dijo, y difíciles a veces de, en un espacio, poder reflexionarlos con tranquilidad, ver qué sucede en otros lugares y también ver qué sucede en la sociedad argentina. Y hacerlo en el Senado, un lugar a veces vilipendiado, muchas veces dejado de lado, muchas veces discriminado. Bueno, nos parecía a nosotros como miembros del CONICET, como me dijo Verónica, desde hace años investigando estos temas, poder hacerlo con los colegas de la organización Justicia y Libertad y poder hacerlo también con Máximo, un amigo de hace muchos años que vino ya a la Argentina acompañándonos en esta larga lucha que es cómo nuestras sociedades son capaces, como recién decían, de valorar la pluralidad y la diversidad. ¿Es posible? ¿Cuáles son los límites? Ahí se presentó y Máximo lo presentó varias veces. ¿Cuáles son los límites? Interesante tema. Lo vimos con Charlie Hebdo estos días, lo vimos sobre lo que la prensa publica en el caso de un fiscal que apareció muerto. ¿Quién pone los límites? ¿De dónde surgen los límites? Acá hay un tema difícil para las ciencias sociales y sobre todo para aquellos que creemos, bien decía Verónica, recuerden, sobre el tema religión, religiosidades. Cada vez más las personas desean construir sus identidades, sus pertenencias, sus sociabilidades a partir de ellos mismos. Y acá, en el caso de la sociedad argentina, ella ponía otros ejemplos, es una decisión que la enorme mayoría toma. Entonces nos encontramos, bien lo decía ahora Máximo, en ese esquema en el cual se discrimina, en el cual después, déjame que te lo leo bien, la intolerancia, conocemos en la sociedad argentina intolerancias, numerosas intolerancias. En el caso religioso, uno podría decir, pasamos una profunda militarización en la sociedad argentina durante las dictaduras y sin embargo ciertos privilegios de la religión mayoritaria continúan siendo los hegemónicos. Tienen que ver sobre leyes de las dictaduras que no se han podido hasta el día de hoy tratar. Tienen que ver sobre designaciones a obispos, a cardenales. No solo eso, tiene que ver, por ejemplo, por qué se le paga a los párrocos católicos de frontera un subsidio, como si la ley de seguridad nacional habría que protegerse de uruguayos, brasileños, paraguayos, bolivianos y chilenos. Podríamos preguntarnos por qué los decretos que firmaba Martínez de Hoz sobre estos temas también, que tienen que solo los seminaristas católicos reciban un subsidio hasta el día de la Argentina y no los demás. Y sobre todo, algo que por ahí dijo Máximo, que tiene que ver sobre una ley que tiene larga data, fue hecha por la dictadura y que sigue hasta el día de hoy, que es la ley que dice que todo culto, todo grupo que no sea católico, el Estado debe registrarlo. Se llama Registro de Cultos No Católicos. Antes se llamaba fichero. Miren qué casualidad, ¿no? Fichero. Y se ficha, hasta el día de hoy, a todos los que no son católicos, si no, no pueden ejercer su libertad religiosa en el espacio público. Y esta es la Argentina, de 2015. Si ustedes van a un culto islámico, a un culto judío, a un culto pentecostal, si se hace público es porque tienen un numerito. Si el Estado no le da ese numerito, no lo pueden ejercer esa libertad religiosa. Y estamos en el 2015 y no se pudo derogar. Entonces nos parecía que esta discusión, hacerla en este ámbito también iba ahí. Y sobre todo, que algo mencionó también Máximo, es porque si no hablamos de estos temas, después empiezan. Pasamos de la intolerancia a la discriminación, es decir, como en el caso de Córdoba, hay una ley, la 9.881, después de todo lo que ustedes escucharon de Máximo, hay una ley votada en el Parlamento de Córdoba que dice que vamos a castigar a aquellos que fueron sometidos a la manipulación psicológica o lavado de cerebros.
Es una ley vigente en una provincia, no después de ir a la China, después de haber Singer y después de haber hablado de todos esos personajes, es en la sociedad argentina. Nunca habíamos tenido este tipo de ley. Es decir, que alguien suponga que una persona va a cometer un delito. Entonces yo le veo, como ya le han hecho lavado de cerebros, antes, vieron que hay una película de Tom Cruise sobre esto, ¿no? Ya sé que lo que va a hacer y lo pongo preso antes. Pero esto es terrible y esto está sucediendo hoy en Córdoba. Y sin embargo sucede en Córdoba y bueno, los que somos de Buenos Aires acá no va a pasar, los de Santiago del Estero a mí no me toca, los de San Luis, qué sé yo. Será problema de los cordobeses. Y entonces hoy en la sociedad argentina esto va. Y que tiene también que ver, me parece, sobre estos temas que han hablado y sobre el tema de las sectas. Usted dirá de las sectas peligrosas. Yo lo recuerdo una vez, me acuerdo en un trabajo que hacíamos en San Isidro, había salido la campaña ya por los 90. Señor papá, según mamá, ¿sabe si su hijo está yendo a una secta? Que recordaba una vieja propaganda de la dictadura, ¿no? Entonces la secta, bien, por supuesto que las ciencias sociales usamos el concepto secta, pero lo usamos como un concepto sociológico. De la misma manera que usamos iglesia, y uno podría decir, tengan cuidado con las iglesias, porque cuando son hegemónicas o monopólicas, hacen lo que quieren con ustedes, tienen comisarios políticos, los van a buscar, los denuncian, vean. Bueno, y usamos el concepto iglesia como usamos el concepto secta para ver en pequeños grupos, bien decía también recién Verónica, comunitarios, vivimos la experiencia religiosa. Hay gente que la quiere ver en un pequeño grupo, vive feliz y contenta. Y hay otros que lo viven por su propia cuenta, o los místicos, los ascetas, que por suerte la sociedad argentina está llena. Entonces, ahí hay un tema entonces de cómo nos posicionamos, cómo hacemos cierta idea entonces que tenemos de un Estado que después de muchos años de democracia fortalecida, y este Senado es un ejemplo de que podemos festejar adentro y afuera y en las calles la democracia, bueno, cómo nuestro Estado se hace mucho más democrático, cómo se hace mucho más pluralista, cómo acepta la diversidad, que bien se decía, ustedes saben, se ha votado la diversidad sexual, se ha votado el matrimonio igualitario, pero hay otras leyes que todavía no solo no se han podido votar, sino que aún votadas allá por la década del 20, como la ley, la despenalizada del aborto, para el caso de violación, para el caso de las mujeres que tengan problemas con su salud, el caso de los niños que salgan malformados. Sin embargo, y acabamos de hacer una larga investigación por las 24 circunscripciones jurídicas que tiene la sociedad argentina o el Estado argentino, no se cumple. Entonces, hay ahí, ¿cómo es esta libertad? ¿Quiénes son? Vuelvo con la misma pregunta, ¿quién pone los límites? Recién se decía, bien recordaba Máximo, el caso de León Ferrari, que me acuerdo, me invitó a participar en varias de sus conferencias que hicimos, algunas eran con Zaffaroni, otras eran con algunos pastores metodistas, cuando el cardenal de la Ciudad de Buenos Aires dijo que era una blasfemia esa exposición, ¿recuerdan? Se hacía en la Recoleta, se hacía en un centro público de la Ciudad de Buenos Aires. Al otro día, y acá viene, que dijo blasfemia, todas las empresas que colaboraban para que hubiera ese tipo de exposición, sacaron el dinero. Entonces vemos que ya no solo a veces es un poder religioso, sino cómo participan los otros poderes que acompañan, habrán creído que tenían que quedar mejor que con el cardenal, que no con Ferraris. Pero lo que siempre me preocupó, que dijo blasfemia, y ustedes recuerdan, o si quizás uno tiene que olvidarse, al otro día un grupo de jóvenes católicos rompió, quebró, tiró todo la exposición de Ferrari. Y el nombre de la Iglesia Católica, y el nombre de los principios católicos. Innegable que el cardenal no habrá querido decir eso, pero bien decía, hay una lógica. Si yo digo que hay blasfemia, si yo digo que no se respeta nuestra identidad nacional, hay un grupo que después actúa. Y en esto tenemos que ser muy precavidos. Por suerte la sociedad argentina esto lo ha vivido de una manera bastante tolerante, no es la palabra. Hoy queremos que sea de respeto a esa diversidad.
Recién también Verónica ponía varios casos, ¿no? Cómo esa diversidad religiosa se vive hoy de diversas maneras. Y ahí tenemos a esto otro que también se decía, que a mí me parece interesante, sobre qué palabras utilizamos, ¿no? Bien, en el caso de la gran prensa a nivel mundial, hegemonizada por los grandes grupos, y esto no es ninguna novedad, y acá yo estuve una vez también en una reunión donde hablamos de la libertad de expresión y de la libertad de informarse, que tenían que ir juntas. Porque si solo tenemos los que hablan, pero no tenemos la posibilidad de que haya una polifonía de voces y polifonía de espacios televisivos y polifonía de espacios radiales, es mentira esa libertad de poder expresarnos. Entonces, decía esto porque muchas veces nos aparecen los delitos islámicos, como si hubiera delitos islámicos. O, venido para la Argentina, Máximo, te digo, muchas veces aparecen los delitos de los umbanda. ¿Por qué? Porque son los umbanda los que hacen cosas raras, matan gallinas, como si matar gallina, bueno, está bien, le puede matar un frigorífico, pero si uno la mata en una calle parece que es un delito, o las cosas raras que hacen los umbanda, y entonces usted ve en la radio, en la televisión, los jueces, ese pai umbanda, por ser umbanda, cometió tal delito sexual o tal delito de abuso y todo lo demás. Esto hay que tener muchísimo cuidado, porque se pasa de esa intolerancia, esa discriminación, a ponerlos presos después. Lo mismo sucede, y bien lo decían también, con el caso del abuso. O en otras palabras, no hay delitos religiosos, sino personas ligadas a grupos religiosos, católicos, umbanda, judíos e islámicos, que cometen delitos. Y para eso está la ley general, por suerte. Porque si hay leyes específicas para combatir al delito judío, o el delito católico, o el delito islámico, o el delito umbanda, pues no podemos vivir en democracia. Y acá me parece interesante, lo de Charlie Hebdo volvió a plantear esto, es decir, bueno, en Francia esa revista se reía de católicos, de islámicos, de judíos, de ateos, de todo se reía. Y bien decía Máximo, nadie tiene derecho a que entonces hay que matar a esas personas. Innegable esto, innegable. La pregunta está, si alguien, ¿quién le va a decir a tal revista que no tiene que publicar tal o cual cosa? ¿Quién es? ¿El rey del mundo? Porque Máximo nos recuerda, esa lógica lleva a que uno quiera un rey del mundo. Si el rey del mundo me va a decir, mirá, para que ustedes sean felices, esto sí, esto no, esto sí, esto no, es complicado. Más, recuerden, en una sociedad de individuación donde cada vez más cada uno y cada una quiere elegir. Y si quiere elegir, bien. A veces lo que cada uno elige no nos gusta, pero me parece que hay ahí para la democracia un enorme desafío. Y la ley esta entonces de Córdoba, insisto y termino, pone en peligro ese principio de la libertad de conciencia y de libertad de religión, que suponemos que nuestra Constitución y nuestra historia en la sociedad argentina nos dice que hay que ser muy cuidadosos. Ahora, ¿cómo hacemos? Y por eso hacíamos esta reunión aquí. ¿Cómo hacemos para decirle al Parlamento cordobés, miren, de buenas maneras, primero tolerantes, después sin discriminarlos y sin ninguna violencia, miren, esa ley tienen que sacarla, porque esa ley atenta contra los derechos humanos. Podrán decirnos, la votó la enorme mayoría. Bueno, bien decía Máximo, Máximo es humilde Máximo, pero la ley que hubo en Francia, donde tuvo mucho apoyo de intelectuales que a veces creen que hay que hacer una ley en contra de las sectas porque tienen miedo de ellos mismos, de sus hijos, de sus hijas, y muchas veces, mucha gente que tiene mucho dinero, tiene miedo que sus propiedades se les vayan por ahí, ¿no? Y bueno, y qué sé yo. Máximo fue uno de los, publicamos en Sociedad y Religión, nuestra revista, diciendo, bueno, Máximo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Francia, la liberté, la fraternité, la égalité, y sin embargo publican una ley contra la secta, y con apoyos, él no daba nombres, yo sí sabíamos los nombres, de personas que en principio son abiertas y democráticas. Entonces acá me parece que tener un poco de cuidado. Hoy esto es tan solo en Córdoba, pero bueno, sería bueno que seamos capaces de pedirle a esos que han votado que se atenta
contra la democracia, atenta contra la pluralidad, pedirle a la Corte Suprema, que a veces es rapidísima para algunos temas, entonces viene rapidísima, para otros, qué sé yo por qué, bueno, miren, está violando, así como hicieron con Salta, ¿se acuerda? Cuando algunos habían querido que sea educación católica en las escuelas y la Corte Suprema tuvo que decir, no señores, mire, en nuestras sociedades democráticas, en todas las provincias, tiene que haber igualdad, no puede ser que haya una religión que se imponga sobre el resto. Bueno, sí, nuestra Corte, al menos pedirle que derogue, porque esa ley atenta contra la libertad, atenta contra la individualidad, atenta contra una sociedad democrática y atenta contra una sociedad laica. Es decir, ustedes saben, laica quiere decir que separa el tema de principios religiosos de principios de ciudadanía. Los ciudadanos podemos ser nobles, honestos, sin necesidad, bien decía Verónica, de pertenecer a tal o cual religión. Y que los grupos religiosos, por su propia cuenta, obtengan fondos, hagan campañas, respeten la ley, sin que el Estado sea quien los tenga que a veces subsidiar o mantener, o a veces salir a decirles, bueno, nosotros los tenemos que acompañar a ustedes. Me parece que en esto es la idea de hacer un pequeño resumen. Me quedo con la ley de apliquemos leyes generales. Me quedo con la idea de Verónica sobre esa regulación y esa negociación que hoy las personas quieren hacer para ver por dónde ir, por dónde avanzar. Entonces, ¿cómo creamos una ciudadanía religiosa? Hay ciudadanía civil, ciudadanía política, ciudadanía social, una ciudadanía religiosa donde los que creen y no creen sean respetados como tales. Entonces, a partir de ahí, vivir en avanzar en una democratización.